Seguimos adelante y recibimos con gran gusto esta mañana al empresario Roberto Vivo. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un empresario con formación inicial que lo templó para la vida, porque usted en su hoja de vida señala precisamente eso, el rol preponderante de aquella formación inicial. Absolutamente. La verdad que haber recorrido el mundo como empresario me fue dando una formación y también me fue alimentando inquietudes que finalmente en la actividad empresaria no podía satisfacer y me llevó Y lo a llevó a investigar y a eso. escribir. Bueno, un origen en la educación, en la formación aquí en Montevideo, que también allí le fue agregando elementos interesantes de su personalidad, aquello de la solidaridad, aquello de saber que más allá del éxito siempre hay personas a las que acudir o de pronto a las que ayudar, y en ese sentido también valora lo que fue aquel principio educativo aquí en Uruguay. Sin duda, los hermanos, los Christian Brothers, el colegio que tuve el honor de asistir, marcaron no solo a mí, sino a muchos de mi generación de una manera muy profunda y sobre todo por el ejemplo que ellos daban, el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de trabajo en equipo, la humildad. Claro. Yo recuerdo siempre a los hermanos con mucho cariño y de alguna manera incidieron directamente en mi formación y en mi carácter. Desde su lugar de empresario, cuando se advierte un fuerte debate sobre los procesos educativos, ¿qué razonamiento hace, qué conclusiones saca? Esa precariedad aparente que existe para la formación de recursos para el mundo actual, de recursos humanos o de capital humano para el actual mundo empresarial. Yo lo que creo que está claro es que el mundo, la tecnología, los medios de comunicación, sobre todo Internet, han evolucionado a una velocidad planteando desafíos que hasta el momento la sociedad no ha sido capaz de absorber, sobre todo en su sistema educativo. El sistema educativo es vetusto, seguimos educando como se educaba hace 30, 40, 50, 100 años y la sociedad cambió. Entonces es muy difícil captar la atención de los chicos cuando uno trata de educar de una manera que de golpe no tiene un correlato con lo que ocurre Claro. en el día a día. Bueno, el asunto ahora está como tema de campaña en este proceso electoral que estamos viviendo. ¿Lo vive usted también al proceso electoral Sí, sí, en lo Uruguay? sigo Con interés. con mucho interés. Bueno, de hecho usted, por ejemplo, tiene algunos antecedentes sumamente interesantes respecto al sistema político, a lo que fue la consolidación de las democracias. En el año 1983 convocó aquel primer encuentro democrático rioplatense. Era una quimera y lo logró. La verdad que eso fue extraordinario. En aquel momento recuerdo estaban las negociaciones en el Club Naval que se habían trancado. Argentina, yo en el año 80, casi sobre el final del plebiscito, me fui a Argentina por unos meses y de ahí en más lo que iban a ser 3 meses se convirtió en el resto de mi vida, pero seguí muy involucrado en la política del Uruguay, por supuesto colaborando con la recuperación de la democracia, y cuando las conversaciones en el Club Naval se frenan y en Argentina el proceso eleccionario ya estaba lanzado, Alfonsín ya era candidato por el radicalismo, el doctor Luder todavía no había sido designado, pero pensamos que un encuentro entre los partidos tradicionales de ambos márgenes del Plata, blancos y colorados en Uruguay, radicales y peronistas en Argentina, podía ser un mensaje poderoso y colaborar, y bueno, Y tuve el honor contribuyó. de coordinar ese encuentro. Bueno, luego fue ya transitando a esta trayectoria exitosa del empresario. El éxito sin culpa. Ayer lo refería en los 20 años de la BEPSA, de la Bolsa Electrónica de Valores, se hablaba del caso de éxito y notaba que era producto del esfuerzo. Usted me parece que puede llegar a ser un ejemplo de eso también. En realidad el éxito es una consecuencia de una suma de cosas bien hechas, pero Claro. sobre todo hechas con pasión y con vocación. O sea, en mi caso tuve algunas visiones que parecieron quiméricas en su momento, como crear una empresa que iba a hacer transmisión de datos usando tecnología satelital Fue la cuando primera, de era la hecho. primera. De hecho, en la Argentina existía capacidad satelital disponible por el gobierno, en ese momento la empresa estatal de telecomunicaciones, pero no era utilizada. Y un vicepresidente de la empresa con el cual yo dialogué, le dije: mira, yo tengo una idea, nos podrían alquilar esa capacidad satelital, y hace años que la estamos pagando y no la usamos. Y bueno, pero el recorrido Bueno. fue súper interesante. Bueno, algo de visionario en aquel concepto, después la consagración con el sitio, más acá todo lo que tiene que ver con Claxon.
¿Y por qué un empresario tan exitoso luego se detiene o en todo caso retrocede a aquel recuerdo que le había dejado las primeras imágenes crudas de la guerra de Vietnam? ¿Por qué entonces dejar de lado todo esto que parece ser tan glamoroso, que es el éxito empresarial, para detenerse en conceptos tan duros para la humanidad como la guerra? Sin duda, por supuesto, como muchos de mi generación y que cuando éramos jóvenes éramos hip y tocábamos música y que pasamos de ver series de televisión como Combate, donde los soldados morían y no había sangre, al día siguiente a ver las imágenes de la guerra de Vietnam, que fueron horroríficas, y eso impactó y me llevó a reflexionar sobre el dolor que significa la guerra. Años después, con el advenimiento del fundamentalismo y un poco por producto de mi formación cristiana, me empecé a plantear por qué, si las grandes religiones tienen todas mensajes de paz, han sido tantas veces causa de guerra. Y cómo responder esa pregunta de una manera profunda y consistente o científica, y ahí recurrí a un gran amigo de mi padre, el doctor Einer Barford, hoy fallecido, pero un gran intelectual y un enciclopedista, y además uno de los dueños de biblioteca personal más rica de Montevideo, y le pedí que me guiaran las lecturas pensando que iba a ser una tarea de un año o eventualmente 2. Y le llevó bastante 7 tiempo. años después terminé con un libro que en realidad era un libro que escribí para mí, para responder esa pregunta, que llamaba La paz, esa ilusión. Sí. Su cuerpo principal era Historia de las religiones, que luego fue publicado como Breve historia de la religión del mundo, y una primera parte era una conclusión donde respondía esta pregunta. Algunos amigos me dijeron: mira, acá hay 2 libros en uno, está la historia de las religiones, pero esto de la paz es muy interesante, ¿por qué no lo publica? Le digo: no, porque esto yo no le dediqué tiempo. Entonces le sumé 3 años más, y así es que nace La guerra, un crimen contra la humanidad, que es lo que estoy presentando esta tarde. Que es lo que se presenta esta tarde a las 7 de la tarde allí en la zona del Montevideo Shopping. Montevideo en el Shopping. Moody de Montevideo Shopping. Y cuando transita por esas investigaciones, ¿queda con más dudas que certezas? No, honestamente yo tengo una certeza. Ahora es cierto que muchos la consideran utópica, así como dicen que hace un empresario como vos escribiendo sobre esto, que parece algo poco común. Un contrastante. Sí. También cuando dialogo con periodistas o con intelectuales sobre mi convicción de que la guerra debe ser considerada un crimen contra la humanidad, y lo hago basado en datos estadísticos. Hoy 9 de cada 10 víctimas son civiles en cualquier conflicto. En el pasado eso era la inversa. La probabilidad que cualquiera de las partes gane una guerra hoy es menos del 20%. Un ejemplo es lo que ocurrió en Irak. 6 semanas después, en el año 2003, de la invasión a Irak, George Bush, arriba del portaaviones Abraham Lincoln, dijo: ganamos la guerra, terminaron las operaciones. 13 años después, estamos con un Irak donde mueren entre 20 y 40 civiles todos los días, donde no existe una democracia estable, donde 1/3 del país está tomado por el Estado Islámico. Ha sido una catástrofe. Eso demuestra que la principal potencia del mundo, que fue una guerra sin razones y sin verdaderos fundamentos, además no logró un triunfo ni logró ninguno de los objetivos. Hoy el mundo está complicado por esa muy mala decisión. Claro. Roberto, en la complejidad de estos temas tan áridos, surgen algunas conclusiones facilistas, que esto es siempre por plata, que es por aquellos recursos naturales que posee un país, que es por esa vocación imperialista que muchas veces pretende Estados Unidos tratando de implantar un sistema que se da de bruces con otras culturas y con otras costumbres. ¿Cuál es la conclusión respecto a estos temas? O por lo menos una aproximación a eso. Yo le voy a dar una conclusión. Está claro que detrás de toda guerra siempre hay una búsqueda del poder y siempre hay intereses. Principal de ellos es que los 5 miembros del Consejo Permanente de Seguridad Nacional son los principales fabricantes de armas en el mundo. De hecho, actúan como mediadores en los conflictos y le venden armas a ambas partes. Pero la solución, si bien no va a ocurrir en el día de mañana, hoy es posible. Se creó a partir del año 98 la firma del Estatuto de Roma. En el año 2003 nace la Corte Penal Internacional, que durante sus primeros 8 años tuvo como fiscal en jefe a un abogado argentino, el doctor Luis Moreno Campo. Esta Corte Penal nace siguiendo el ejemplo de los juicios de Nuremberg, donde por primera vez
los jueces no representaban a un país, sino que representaban a la humanidad. Y lo que hoy necesitamos es una justicia global, o sea, una justicia supranacional que la Corte Penal nos propone. Básicamente, hoy, para cualquier líder político en un país que no reconoce o no haya ratificado la Corte Penal Internacional, no le cuesta nada tomar una decisión de ir a una guerra, no importa cuán injusta esta sea y no importa los crímenes que cometa, porque va a estar protegido dentro de las fronteras de su país y no puede ser juzgado. Lo que ocurre dentro de los países, existen leyes, existen jueces y uno eventualmente, si comete un crimen, sabe que puede ser castigado. Este principio debería ser trasladado a nivel mundial. Ahora, esa supranacionalidad que se le reclamó a Naciones Unidas, por ejemplo, ha sido debilitada por la falta de confianza que se tiene en ese organismo y porque ha sido devaluado su prestigio en el último tiempo. O sea, no es por allí el camino, entonces. Lamentablemente, las Naciones Unidas, yo creo que puede decir que tuvo un éxito. Se ha evitado hasta ahora la Tercera Guerra Mundial, pero no las matanzas que se llevaron en Latinoamérica, en África, en Asia durante años, haciendo la guerra entre las potencias que estaban enfrentadas y peleándola a través de sus aliados. O sea, se necesita algo superior aún a Naciones Unidas hoy por hoy. Lo que pasa es que las Naciones Unidas nace con una debilidad. El Consejo Permanente, de los 5 miembros, tienen por ley el derecho de proteger a sus amigos y atacar a sus enemigos. Y están dentro de la ley, porque la fundación de las Naciones Unidas le da ese poder. Eso tiene que ser modificado. Hasta que eso no se modifique, no vamos a lograr dar un paso progresivo. Imaginemos un mundo donde las principales potencias todas estuvieran alineadas en resolver los conflictos. No digo que sea sencillo, pero sería mucho más posible si todos actuaran en busca de un mundo mucho más pacífico y sería además mucho más beneficioso. Pensemos hoy que el costo de la violencia mundial es de 9,8 billones de dólares. Eso alcanzaría para alimentar a los 900 millones de personas que padecen de desnutrición crónica por 200 años. Bueno, usted ha mencionado además otros datos que son sumamente estremecedores. 25 millones de niños son víctimas de los actuales conflictos. Roberto, dígame, cuando se transita por este tipo de trabajo, primero, ¿es inocente que venga a presentar este libro un 11 de septiembre? No, por supuesto no es casualidad. Elegí esta fecha porque creo que esta fecha marcó el siglo XXI, marca todos los problemas que hoy estamos viviendo en el mundo, están disparados por la reacción que el gobierno de los Estados Unidos tuvo frente a los sucesos del 11 de septiembre. Lamentablemente, mi gran preocupación y una cosa que ha venido creciendo a medida que empecé a investigar este tema es que el terrorismo está triunfando, no militarmente, porque el terrorismo nunca pensó que podía triunfar militarmente contra las grandes potencias, sino instaurando el miedo tanto en el gobierno como en la gente de los países democráticos, de modo que estos se empiezan a comportar de manera de restringir las libertades, incluso a sus propios habitantes, de empezar a intervenir sus llamadas telefónicas, a intervenir sus correos, a aplicar tortura y apremios ilegales dentro y fuera de sus propias fronteras, algo que la democracia rechaza claramente. Y yo recuerdo en ese sentido, cuando las Brigadas Rojas raptaron a Aldo Moro en Italia, le encargaron al general Aldo Dalla Chiesa la búsqueda y el combate de las Brigadas Rojas. Cuando le pidieron al general que usara la tortura para encontrar el paradero de Aldo Moro, el general Dalla Chiesa dijo: Italia podrá sobrevivir la pérdida de Aldo Moro, pero seguramente no sobrevivirá la instauración de la tortura. Ese general tenía muy claro que cuando se violan las libertades se pierde la esencia de la democracia. Y lo que los terroristas temen más que nada es el ejemplo de los países que tienen libertad, porque hoy con los medios de comunicación esa libertad todos la quieren. Y por eso empiezan a revitalizar ataques terroristas para tratar de demostrar la cara oscura de la democracia, diciendo: miren, estos países que ustedes tanto admiran, esa libertad que ustedes tanto quieren, no existe, porque fijen cómo se comportan estos países, no solo dentro de su propio territorio, sino cómo nos atacan de manera cruel y matan a niños e inocentes. Sumamente interesante esta serie de claves para decodificar un tema complejo que además nos lleva a otras cuestiones. ¿Por qué, si se me permite el término, ranquean diferente los conflictos en el mundo occidental? Por ejemplo, estos que nos llegan
muchas veces de Medio Oriente? ¿Por qué hay como un énfasis en el conflicto entre Israel y Hamás? ¿Por qué muchas veces se deja solapadamente velado el interés en Siria? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la clave allí? Eso va variando. Evidentemente, cada conflicto tiene su propia dinámica, pero detrás están las potencias aliadas que tienen sus intereses puntuales. Aún en los medios, por ejemplo. Y según las circunstancias, un conflicto es más importante que otro. El conflicto de Medio Oriente se viene prolongando, y si uno piensa la cantidad de veces que la paz estuvo cerca y por qué después se vuelve todo para atrás, es porque los extremos siempre se tocan. Los extremistas de ambos lados nunca quieren la paz, y ha faltado realmente la grandeza para dar pasos e ir resolviendo conflictos. En el caso de Siria es otro problema. En el caso de Siria existe una dictadura, no hay discusión, existen matanzas, pero no puede ningún país por sí solo arrojarse el derecho de ser policía del mundo y decir yo voy a ir a intervenir en Siria. Y aquí hay un dato súper interesante que demuestra lo importante que puede ser la Corte Penal Internacional, que tiene apenas 9 años de existencia y que ya hay 122 países que la han ratificado. Cuando Obama, frente a una realidad que reclamaba una acción, decide intervenir en forma unilateral en Siria y pide la ayuda de Inglaterra o del Reino Unido, que siempre ha estado acompañando, James Cameron, por primera vez en la historia, Gran Bretaña no acompaña esa decisión unilateral de Estados Unidos. Gran Bretaña es un país signatario y ratificante de la Corte Penal Internacional, y si hubiera decidido intervenir de forma unilateral en Estados Unidos y Gran Bretaña en Siria, y se hubieran cometido crímenes como inevitablemente se cometen en toda guerra, podría haber sido juzgado, y por eso creo que no lo hizo. Es diferente si las Naciones Unidas decide intervenir en forma conjunta, y ahí es donde falta la responsabilidad. Bien, Roberto, finalmente se ha puesto en duda también la capacidad del liderazgo de los grandes líderes de este tiempo. De hecho, ahora se advierte una actitud de Putin con respecto, por ejemplo, a la circunstancia en Ucrania, que podría devolverle aquella peligrosa bipolaridad al mundo. ¿Usted entiende que se puede llegar a cometer ese riesgo hoy? Yo creo que el riesgo existe. Esto demuestra la carencia tremenda de grandes líderes en el mundo. No hay discusión de que Putin es un tipo muy carismático y que está aprovechando una circunstancia internacional con el solo objetivo de ganar popularidad interna, porque para los rusos es popular volver a recobrar ese poder que en su momento tuvo. Fíjese si alguien con ese carisma estuviera actuando en consonancia con el resto de los países y las potencias del mundo para resolver los problemas y no para abrir nuevos frentes en un mundo tan conflictivo como el de hoy. Bueno, le quiero agradecer estos valiosos minutos. Se ha dicho desde siempre, la verdad es la primera víctima en la guerra, porque allí empiezan a operar los medios en uno y otro sentido muchas veces. Acá lo que se pretende es su versión de la verdad. ¿De eso se trata? De eso se trata. Bueno, a las 7 de la tarde ahí en el movie de Portones. Hay algunos capítulos interesantes, por ejemplo, liberales versus conservadores, moderados versus radicales, el crimen de la guerra, paralelos válidos, esclavitud, tortura y racismo. O sea, va mucho más allá de la coyuntura. Así es. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de advertir hoy a las 7 de la tarde. Ha sido muy amable, muchísimas gracias por estos minutos. Te agradezco mucho. Estuvo con nosotros el empresario Roberto Vivo. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. O de pronto a las que ayudar, y en ese sentido también valora lo que fue aquel principio educativo aquí en Uruguay. Sin duda, los hermanos, los Christian Brothers, el colegio que tuve el honor de asistir, marcaron no solo a mí, sino a muchos de mi generación de una manera muy profunda, y sobre todo por el ejemplo que ellos daban, el ejemplo de solidaridad, el ejemplo de trabajo en equipo, la humildad. Seguimos adelante y recibimos con gran gusto esta mañana al empresario Roberto Vivo. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un empresario con formación inicial que lo templó para la vida, porque usted en su hoja de vida señala precisamente eso, el rol preponderante de aquella formación inicial. Absolutamente. La verdad que
haber recorrido el mundo como empresario, Claro. yo recuerdo siempre a los hermanos con mucho cariño y de alguna manera incidieron directamente en mi formación y en mi carácter. Desde su lugar de empresario, cuando se advierte un fuerte debate sobre los procesos educativos, ¿qué razonamiento hace, qué conclusiones saca, esa precariedad aparente que existe para la formación de recursos para el mundo actual, de recursos humanos o de capital humano para el actual mundo empresarial? Yo lo que creo que me fue dando una formación y también me fue alimentando inquietudes que finalmente en la actividad empresaria no podía satisfacer y me llevó Y lo a llevó a investigar y eso. a escribir. Bueno, un origen en la educación, en la formación aquí en Montevideo, que también allí le fue agregando elementos interesantes de su personalidad, aquello de la solidaridad, aquello de saber que más allá del éxito siempre hay personas a las que acudir. Está claro es que el mundo, la tecnología, los medios de comunicación, sobre todo Internet, han evolucionado a una velocidad planteando desafíos que hasta el momento la sociedad no ha sido capaz de absorber, sobre todo en su sistema educativo. El sistema educativo es vetusto, seguimos educando como se educaba hace 30, 40, 50, 100 años,